Conmigo al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a mirar un solo versículo aquí en Hebreos capítulo 11. El domingo prediqué aquí de este capítulo y miramos la fe de Abel. Y quisiera mirar a una pareja aquí en Hebreos capítulo 11 versículo 23 y mientras que llegan ahí quisiera pues dar las gracias al pastor por su cuidado por nosotros, nuestra familia, por darme el privilegio de poder predicar la palabra de Dios aquí en su lugar y nunca tomo por poco cuando me invitan a predicar. Es un privilegio para mí y quisiera ser de bendición a ustedes en esta tarde. ¿Cuántos son padres aquí? A ver, levante la mano todos los padres. Ok, muy bien. Ok. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí, hermanos, tenemos y nos habla acerca de la fe de los padres de Moisés. Todos sabemos que Moisés fue un hombre grande. Para los hebreos no hay nadie más grande que Moisés. Todo lo que los hebreos conocían de Dios vino por Moisés. Si recuerdan, los hijos de Israel estaban allá en Egipto en la esclavitud. No conocían a Dios, adoraban a los dioses de los egipcios. Cuando Dios mandó a Moisés a que fuera allá a sacar al pueblo de la esclavitud, Moisés dijo: si ellos me dicen quién eres tú, ¿qué les voy a decir? Ellos no conocen a Jehová, no saben quién es, no saben su nombre, no saben, ¿verdad?, nada de Dios. Y por medio de Moisés los hijos de Israel salieron de la esclavitud. Miraron todos los milagros de Dios, miraron, ¿verdad? Dios se les reveló al pueblo de Israel por medio de Moisés. Llegaron a ser una nación, llegaron a la tierra prometida, recibieron los 10 mandamientos, el tabernáculo, la ley de Dios. Todo eso vino por medio de Moisés. Pero quiero que entiendan, y aquí en este capítulo, hermanos, encontramos algo muy importante, porque Moisés no hubiera sido Moisés si no fuera por sus padres y por la fe que tuvieron los padres de Moisés. Y esto es muy importante para que nosotros entendamos, hermanos, porque el vivir la vida de la fe, hermanos, es vivir una vida con los ojos puestos en Jesús. Se trata de confiar en Jesús, de obedecerle a Dios a pesar de las circunstancias. Porque, hermanos, no todo el tiempo va a ser fácil ser obediente al Señor. Y cuando estudiamos las vidas de estos hombres y mujeres, los héroes de la fe, nos vamos a dar cuenta que la bendición de Dios, hermanos, no se encuentra en habilidades, no se encuentra en educaciones, no se encuentra en entrenamientos, no se encuentra en talentos. La bendición de Dios se encuentra en nuestra disponibilidad de obedecer a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Ahí es donde está la bendición. La Biblia dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No dice bienaventurados seréis si las supieres. Y bueno fuera, ¿verdad? Porque algunos de nosotros conocemos o nos creemos, por lo menos que creemos mucho sabemos mucho de Dios, mucho de las escrituras. Estoy hablando nosotros que tenemos años viniendo a la iglesia. Hemos escuchado mensajes de todos tipos, predicaciones, y tenemos mucho conocimiento, pero eso no es lo que produce la bendición de Dios. La bendición de Dios viene cuando obedecemos a Dios, cuando obramos en fe.
Y sin duda Moisés es uno de los hombres más grandes en toda la historia. Pero antes de enseñarnos aquí, y podemos mirar aquí la importancia de Moisés en cuantos de estos versículos aquí en el Salón de la Fama de los héroes de toda la Biblia, los héroes de la fe, la gran sección aquí que dedica a Moisés, antes de decirnos y hablarnos de Moisés, nos habla primero de los padres que Moisés tuvo. Y esto es muy importante, hermanos, porque aquí Dios está conectando lo que es puesto en el corazón de un niño con el tipo del niño que ese niño va a llegar a ser cuando crezca. Y hermanos, y cada uno de estos personajes que están aquí en este capítulo nos enseñan algún aspecto acerca de la fe. Y lo que aprendemos aquí en la fe de los padres de Moisés, nos enseña que la fe aquí de los padres de Moisés es la fe que conecta la niñez con la grandeza de una persona. Estoy hablando delante de los ojos de Dios, ¿verdad? En otras palabras, aquí lo que nosotros como padres ponemos en el corazón de nuestros hijos es lo que ellos van a llegar a ser cuando crezcan. Y quiero que escuchen esto atentamente, hermanos, porque nosotros como bautistas y somos fundamentales y todo eso, y yo creo que en muchos aspectos, hermanos, hemos cerrado esto de la crianza de los niños en el aspecto de que todos queremos proteger a nuestros hijos. Los cuidamos del mundo, ¿verdad? Y ponemos barreras y tenemos convicciones y queremos que no los toque el mundo, ¿verdad? Y queremos protegerlos a todos y sí debemos hacer eso, ¿verdad? Pero hermanos, el día que esos muchachos salgan de nuestras puertas y salgan allá al mundo, lo que se van a llevar con ellos no es todo de lo que lo protegimos. Lo que se van a llevar con ellos es lo que hemos puesto en ellos, los apetitos que hemos desarrollado en ellos, las cosas que hemos puesto en su corazón. Eso es lo que se van a llevar con ellos. Y hermanos, la fe que nuestros muchachos necesitan, ¿verdad? Y nosotros como padres lo que tenemos que enfocarnos no es tanto en protegerlos, sino en equiparlos para vivir la vida de la fe allá afuera, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, hermanos, porque es como si, ¿verdad? Voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo un hijo y no quiero que le toque el agua, ¿cómo va a aprender a nadar? ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer con la fe, ¿verdad? No tanto protegerlos de que no les toque el mundo, sino prepararlos para salir al mundo y vivir para Dios. Y eso requiere que nosotros pongamos en ello la fe y la palabra de Dios, ¿verdad? Para que ellos puedan salir de este lugar y vivir la vida cristiana donde quiera que ellos estén. Y muchas veces tratamos de crearlos con el aspecto ¿verdad? Y ya están los muchachos cuidándose de nosotros cuando no se dan cuenta que hay un Dios en el cielo que los está mirando. Y van a salir de este lugar ¿verdad? Todavía cuidándose, ¿verdad? Que no me mire el pastor, que no me miren los hermanos, y ahí viviendo la vida cristiana nomás al externo, cuando la palabra de Dios no ha hecho un impacto en sus corazones. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo mejor, hermanos, que un padre puede hacer en la vida de sus hijos es meterles la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre recuerdo las palabras del pastor Guillermo cuando decía, si quieres mucha fe, necesitas mucha Biblia. Decía, mucha fe, mucha Biblia. Poca Biblia, poca fe, ¿verdad? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros queremos que nuestros hijos lleguen a ser hombres y mujeres de fe,
tenemos que llenarlos de la palabra de Dios. Quiero que miren este versículo, hermanos, en Deuteronomio 32, versículo 20, Deuteronomio 32, 20. Deuteronomio 32, 20. Este aquí es un cántico de Moisés. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Hijos infieles, hermanos, literalmente significa hijos sin fe. Hijos sin fe. Qué tragedia, hermanos, que de un hogar cristiano existan hijos sin fe. Si existen hijos sin fe, es porque nosotros como padres no los hemos instruido en el camino que deben andar. Y hermanos, estamos tan ocupados haciendo todo en el mundo y no tenemos tiempo para enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Por lo menos, hermanos, si no vamos a tomar el tiempo para enseñarles la palabra de Dios, debemos multiplicar las maneras en las que la palabra de Dios va a entrar en ellos. Por eso debemos primeramente ser fiel a los servicios de la iglesia. En la iglesia es donde se escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos, la gran mayoría de los versículos que yo me sé de memoria son los versículos que yo escuché del púlpito toda mi vida creciendo, ¿verdad? Mi papá fue mi pastor y mi papá se repite mucho y repetía los mismos versículos. Y todos los versículos que repetía, todos me los sé de memoria. Hasta los chistes que contaba ya me los sé. A veces decía mi papá, había una conferencia y una viejita que la mandaron, ¿verdad? Y ya todos los hermanos empezaban, aguanta, aguanta, porque ya se lo sabían el chiste, ¿verdad? Todos los versículos que yo escuché toda mi vida en la iglesia son los que todavía me sé de memoria. Debemos multiplicar la manera, traerlos al grupo de jóvenes, escuchar buena música, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Juntarnos con buenos hermanos en Cristo que los van a ayudar a empujarlos a estar en la iglesia y acercarse más al Señor, ¿verdad? Multiplicar las maneras en las que la palabra de Dios va a entrar en ellos. Es lo que como padres debemos hacer, hermanos, y eso es lo mismo que pasó con Moisés. En el desierto allá cuando vino su suegro a visitarlo, Moisés estaba tan ocupado allá juzgando a todo mundo y estaba perdiendo a sus hijos. Y vino su suegro y le dijo, no está bien lo que estás haciendo. Le dijo, busca hombres que te ayuden a juzgar al pueblo de Dios para que puedas tú enfocarte en tu familia. Y Moisés se dio cuenta del error de lo que estaba ocurriendo y fue y buscó hombres fieles para que le ayudaran allí en la obra, para que él pudiera dedicar tiempo a sus hijos. Y hermanos, eso es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Piensen, hermanos, en todas las distracciones que vinieron a la vida de Moisés, que le pudieron distraer del camino de Dios cuando él estaba creciendo. Ahí estaba Moisés en Egipto. Recibió la mejor educación del mundo, tenía todas las riquezas del imperio más poderoso, más rico del mundo. Moisés pudiera haber hecho lo que se le hubiera dado la gana en su vida, pero él decidió un día seguir a Dios. Y aquí en Hebreos 11, más adelante, quiero que miren, regresen ahí a Hebreos 11. ¿Cómo nos dice aquí acerca de Moisés? Por la fe, versículo 24, Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso, hermanos, no pasa por accidente. Eso no sucede de panzazo. La razón que esto sucedió de esta manera es porque Moisés tuvo padres que le enseñaron la palabra de Dios. Miren versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso, y noten esto, dice, no temieron el decreto del rey. En versículo 27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Noten que la misma actitud de fe que tenían sus padres tenían más fe en Dios que miedo de Faraón. Es lo mismo que Moisés tuvo más fe en Dios que miedo de Faraón. Y aquí lo miramos, hermanos, la misma fe que miramos en los padres de Moisés es la misma fe que miramos en la vida de Moisés. Y Dios está conectando aquí a Moisés con la fe que tuvieron sus padres. ¿Qué tipo de fe tuvieron sus padres? Lo primero que aprendemos, hermanos, es que fueron padres creyentes. Los padres de Moisés fueron creyentes en medio de una generación incrédula. No solamente Egipto, sino también aún en medio de los hijos de Israel. Como mencioné anteriormente, los hijos de Israel adoraban a los dioses de los egipcios. Nos dice ahí en Josué 24, 14. Vayan ahí rápidamente, Josué 24, 14. Josué 24, 14. Si no lo puede apuntar y mirarlo después en sus casas. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Noten que está hablando aquí Josué a los hijos de Israel, hablando de los padres que servían a los dioses ajenos al otro lado del río Jordán, en el desierto, y aún cuando estaban allá en Egipto. Y entonces lo que aprendemos, y noten aquí cómo menciona los israelitas que adoraban a esos dioses, pero dentro de ese pueblo incrédulo había unos padres que eran creyentes. Podemos estar, hermanos, rodeados de gente que se identifica como cristianos, pero que no hacen lo correcto. Ese era el pueblo de Dios. Y esa es la razón que tenemos que tener cuidado, hermanos, con nuestras asociaciones, aún dentro del pueblo de Dios. Los hijos de Israel eran idólatras y los padres de Moisés, hermanos, en aquel tiempo no tenían la palabra de Dios escrita como nosotros la tenemos el día de hoy. Lo que ellos tenían era lo que Dios había dicho. Sabían, porque ¿verdad? Se había ido pasando de generación en generación, de Abraham a Jacob y a Isaac y cada uno de los hijos de Abraham se fue pasando la palabra de Dios y no tenían palabra de Dios escrita, pero sabían lo que Dios había dicho. Ellos tenían las promesas de Dios, sabían lo que Dios había dicho acerca de la esclavitud de ellos. Sabían que ya el tiempo había llegado, los 400 años ya estaban por cumplirse. Y ellos entendieron que el tiempo ya está cerca, donde va a venir el Salvador, que nos va a venir a sacar aquí de Egipto. Quiero que miren aquí en Éxodo capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos,
y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Aquí los padres de Moisés, ¿verdad? En Hebreos nos dijo que no temieron el decreto del rey, escondieron al muchacho. Ellos estaban reconociendo, es posible que Dios pueda usar este muchacho, que este niño pueda ser el que nos va a salvar de esclavitud. Y lo escondieron. Y ellos reconocieron el favor de Dios en la vida de su hijo. Ellos creyeron que Dios podía hacer algo grande con él. Y hermanos, los padres de Moisés nos enseñan que es posible tener fe en Dios en medio de una generación incrédula. Es posible vivir para Dios cuando el tiempo es difícil, cuando existe el peligro, cuando existen amenazas de parte del rey. Es posible vivir para Dios aun cuando el mismo pueblo de Dios está perdiendo su fe en Dios. Y eso es lo que estaba pasando aquí en esta generación. Y hermanos, si tú eres un creyente, tú debes vivir como creyente. Debes seguir teniendo fe en Dios, seguir viviendo tu vida para Dios. Tienes que darle a tus hijos un ejemplo que seguir. Enseñarles que es más importante servir a Dios que cualquier otra cosa. Hermanos, debemos enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, que ellos también deben ser creyentes. Y hermanos, Moisés tuvo padres creyentes, pero también tuvo padres valientes. Se requiere, hermanos, verdadera valentía para ser un buen padre, especialmente cuando es difícil. Especialmente en medio de un pueblo incrédulo, para crear hijos para Dios. Requiere que te pongas en contra de la corriente. Estaba recordando en estos días que, ¿verdad?, íbamos para Pasco y íbamos llegando a Richland y yo le iba diciendo a mis hijos yo me iba en la bicicleta, vivíamos ahí en Richland, me iba en la bicicleta por el camino que corre así junto al río. Y luego me iba yo en mi bicicleta y me daba calor y me metía al río a nadar. Y luego me pongo a pensar, ¿cómo no me dio un calambre? Y ahí nadando en contra de la corriente, ¿verdad? ¿Hasta dónde iba a llegar si me lleva la corriente? ¿Verdad? Y estaba nomás pensando en eso y recordaba las veces que me podía, ¿verdad?, fácilmente el río arrastrar, ¿verdad? Y bueno, pienso que puedo nadar mejor hoy que antes. No sé, a lo mejor la panza ya no me deja, ¿verdad? Dijo Tommy Ashcraft, lo que tengo aquí es lo que tenía aquí antes y ya se me bajó para acá, ¿verdad? Así pasa, ¿verdad? Pero nadar en contra de la corriente no es fácil, ¿verdad? Y cuando uno se tiene que parar firme para el Señor en contra de la corriente, tampoco es fácil. Pero hermanos, se requiere verdadera valentía para pararse firme para Dios. Cuando la corriente va de paso, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los padres de Moisés no eran temerosos, eran valientes. Y hermanos, si esperamos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de fe, tenemos que demostrarles la realidad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que enseñarles con nuestras vidas cómo es que se vive para Dios. Y hermanos, la verdadera valentía viene de nuestra fe en Dios. Los padres de Moisés no temieron el decreto del rey. Ellos hicieron lo que Dios les había dicho. Imagínense, hermanos, tener tanta fe en Dios. Y esto, ¿verdad?, cuando estaba estudiando yo esto es lo que verdaderamente, ¿verdad?, me chocó. Imagínense, hermanos, tener tanta fe en Dios que pusieron a su hijo allí en una canasta
y lo soltaron en el río sabiendo que Dios iba a cuidar de él. Yo no sé de usted, yo no tengo ese tipo de fe. Y hermanos, esa es verdadera valentía. Donde hay veces, hermanos, que tú no sabes y no tienes todas las respuestas. Hay veces que no sabes exactamente todos los detalles. Pero hermanos, cuando Dios nos dice que hagamos algo, es mejor que creamos en Dios. Y hay veces que se va a requerir que tengamos valentía. Hay veces que todo mundo te va a estar diciendo, pues, ¿cómo es que estás haciendo esto verdad? ¿Por qué vas para allá? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Verdad? Y vas a tener que reconocer, Dios me dijo que haga esto. Dios me dijo que vaya. Dios me dijo, eso es lo que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios. Y voy a ser obediente a Dios. Hermanos, eso requiere, si queremos ser hombres y mujeres de fe y pasar esa fe a nuestros hijos, va a requerir que nosotros seamos valientes. Ellos soltaron a ese niño allí en el río sabiendo que Dios iba a cuidar de él. Y hermanos, eso no fue algo nomás así a lo loco. Ellos habían reconocido la mano de Dios sobre este muchacho. Y hermanos, los padres de Moisés no solo fueron creyentes, pero fueron valientes y también fueron obedientes. Porque ellos habían reconocido la mano de Dios en la vida de Moisés. Ellos obraron entonces en fe. Y tal vez no sabían exactamente cómo iba a suceder. Tal vez no tenían todas las respuestas, no tenían todos los detalles. Lo único que sabían es lo que Dios había dicho y ellos obraron sobre esa palabra de Dios. Porque hermanos, la bendición de Dios se encuentra siempre sobre nuestra disponibilidad de obedecer a Dios. Tenemos que aprender a ser obedientes a Dios. Y sobre y encima, porque mire, todos tenemos gustos, sueños, expectativas para nuestros hijos. Todos queremos que nuestros hijos sean algo o alguien, o que logren hacer algo, o por lo menos que hagan más allá de lo que yo alcancé a llegar con mi vida, ¿verdad? Lo pueden mirar todo el tiempo en los campos de fútbol, ¿verdad? Mira a los padres gritones, ¿verdad? Gritando, empujando a sus hijos a que jueguen mejor que ellos jugaron, o cualquier cosa, ¿verdad? Todos queremos que nuestros hijos lleguen a hacer algo importante, ¿verdad? Pero entiendan, hermanos, que la voluntad de Dios para ellos es más importante que nuestra voluntad para ellos. Y la voluntad de Dios, hermanos, siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y nosotros tal vez quisiéramos que ellos llegaran ¿verdad?, a ser un político, o que lleguen a ser alguien reconocido, o que tengan cierta estabilidad económica, lo que sea. Pero hermanos, lo que Dios quiere para ellos es mucho mejor que lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Los padres de Moisés fueron obedientes. Y hermanos, cuando la Biblia nos dice que la bendición de Dios se encuentra en nuestra disponibilidad de obedecer a Dios, es exactamente lo que es. El problema es que usted y yo no creemos a Dios. Creemos que nuestra voluntad es mejor, que lo que nosotros queremos para ellos es mejor. Miren lo que dice aquí. Estamos en Éxodo 2. Pusieron al niño ahí en el agua, versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para verle lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a su criada suya a que lo tomase.
Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y créamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Imagínense, hermanos, el poder crear a tu propio hijo en tu propia casa con el permiso de la misma hija de Faraón, y además de todo eso, recibir un salario. ¿Cuándo en el mundo pudiera esta mujer maquinar todo eso? Porque, hermanos, usted y yo a veces somos buenos para hacer movidas y para allá y para acá y todo eso, ¿verdad? ¿Cuándo en el mundo pudiera esta mujer hacer, no solo tener el permiso del gobierno para crear su hijo, enseñarle todo lo que le quiere enseñar, crearlo y que el gobierno le pagara para crear a ese hijo en los caminos de Dios? Esa es fe. Es Dios recompensando la fe que ellos tenían, porque fueron obedientes y Dios los estaba recompensando. Hermanos, ellos fueron obedientes y Dios se encargó de todo lo demás. Y hay veces que Dios nos está diciendo simplemente: tú obedece y deja que yo me encargue de lo demás. Pero requiere verdadera valentía, requiere obediencia. Hermanos, sé fiel a Dios. Vive la vida de la fe y deja que Dios se encargue de los detalles. Algún día nuestros hijos van a salir por esas puertas y lo que se van a llevar con ellos son las cosas que nosotros pusimos en ellos, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, queremos protegerlos de todo en el mundo, pero tenemos, y es más importante, poner en ellos la palabra de Dios. Hermanos, van a salir un día por esas puertas y nunca se les va a olvidar la palabra de Dios, ¿verdad? Lo digo porque eso me pasó a mí. Allá andaba por el otro lado del mundo, ¿verdad?, en un barco en el Golfo Pérsico. Y me di cuenta de cómo Dios me había protegido allá en la guerra, y andaba por allá. Y me puse a pensar y a recordar cómo allá en mi casa tenía gente orando por mí. Empecé a recordar los versículos de la Biblia. Empecé a recordar todo lo que, ¿verdad?, los himnos que había aprendido toda mi vida, ¿verdad? Y hermanos, entienda que lo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y es lo que ellos necesitan cuando están allá afuera y quieren hacer lo incorrecto. Aunque lo hagan, lo van a hacer incómodamente, ¿verdad? Y que ellos se sientan infelices allá. Y que recuerden allá en la casa de mi padre. Yo me acuerdo cómo era un hogar feliz. Era un hogar dulce. Bueno, por lo menos se espera de un hogar cristiano, ¿verdad? Si queremos, hermanos, que nuestros hijos lleven esas cosas con ellos cuando salgan de nuestras puertas, para ser padres de fe tenemos que ser primero creyentes, ¿verdad? Tenemos que enseñarles a creer en Dios. Tenemos que ser valientes, dispuestos a vivir en contra de la corriente. Y tenemos, hermanos, que ser
obedientes. No es suficiente creer a Dios. Tenemos que hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Y dejar lo demás a Dios, en las manos de Dios. Amén. Tenemos que hacer nuestra parte y entienda, Dios va a hacer la suya. Dios siempre hace su parte, porque Dios siempre hace lo que Él dice, ¿verdad? Y requiere que nosotros simplemente creamos a Dios y lo hagamos. Amén. Pastor, vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor te damos por tu palabra.